Eh, Les digo que ahorita pues seguimos revisando algunos conceptos básicos importantes respecto a inmunopatología antes de entrar de lleno a las enfermedades del sistema inmunitario, que les digo, algunas de ellas pues, ya han empezado a revisar un poquito, ¿verdad? Con la doctora María de la Paz. Entonces, algunas de las cosas puede que ya les suene trilladas, otras no tanto. Bueno, pues vamos avanzando. ¿Y qué conceptos sí son importantes para inmunopatología? Eh, ya revisamos lo que son las células involucradas en el sistema inmunitario. Ya revisamos también, sí, el sábado pasado, los órganos linfoides, los órganos y los tejidos linfoides, así rápido, a grosso modo, ¿verdad? Otro elemento involucrado dentro de la respuesta inmunitaria es el complejo principal de histocompatibilidad, ¿verdad? Eh, este sistema, ¿verdad?, se encarga de mostrar antígenos procesados y pertenece al segmento de la inmunidad adaptativa, ¿verdad? El complejo principal de histocompatibilidad pues, se descubrió en el trasfondo del rechazo de órganos, ¿verdad? Cuando se empezaron a hacer los primeros trasplantes de órganos entre los seres humanos y se empezaron a dar cuenta que había un rechazo, ¿verdad? Entonces se empezó a escarbar, ¿verdad? Empezó a escarbar y a buscarle, pues, dónde estaba el problema o por qué se estaba generando este rechazo en los órganos trasplantados, y las primeras investigaciones empezaron a arrojar que había algunos receptores de algunas moléculas en la superficie, ¿sí?, de las células inmunitarias que eran diferentes incluso entre los mismos hermanos, ¿verdad? Y estas moléculas fueron primero descubiertas en los leucocitos, en los glóbulos blancos, y este sistema de complejo principal de histocompatibilidad, pues también le llamaron HLA, ¿sí? Por las siglas de antígenos leucocitarios humanos, ¿verdad? Que fue ahí uno de los primeros lugares donde se descubrió. Algo muy interesante, este complejo principal de histocompatibilidad, ¿verdad?, que es clave en la presentación de los antígenos, ¿verdad? Y obviamente clave en el proceso de la medicina de los trasplantes, pues es que es muy polimórfico, ¿verdad? Tiene muchos polimorfismos en las regiones y están codificadas en una pequeña región, un pequeño segmento del cromosoma 6. ¿Cuáles son estas moléculas del CPH? Tenemos las moléculas clase, se dividen en clases, ¿verdad? Tenemos la clase 1 del CPH, ¿verdad?, que se encuentran expresadas en todas las células que tienen núcleo y en las plaquetas, ¿verdad? Rápidamente, así de composición bioquímica, tiene una cadena alfa y una molécula llamada beta 2 microglobulina. Estas moléculas de la clase 1 del CPH están codificados por 3 genes. Estos 3 genes se les dan estas letras A, B y C, obviamente llevando primero la palabra HLA de antígenos leucocitarios humanos. HLA A, B y C, ¿verdad? Son los 3 genes que la codifican. Y la importancia del complejo tipo 1 de histocompatibilidad es la presentación de péptidos que tienen una localización dentro del citoplasma. Y el reconocimiento de las moléculas de la clase 1 se va a dar por los linfocitos con el marcador CD8 de superficie. Este proceso de presentación, ¿verdad?, de péptidos que son citoplásmicos, lo aplicamos, ¿verdad?, en procesos infecciosos que tienen que ver con virus, ¿sí?, o células tumorales malignas, ¿verdad? Una de las principales funciones de la clase 1 del CPH es eliminar células infectadas por virus, que muchas de estas albergan partículas de material genético dentro del citoplasma, o, les digo, células tumorales, ¿verdad? Entonces, CPH1, ¿sí?, presente en todas las células nucleadas y en las plaquetas, y el proceso de unión es con los CD8. Tenemos las moléculas clase 2 del complejo principal, ¿verdad?, que estas también se les abrevian con el sistema HLA, pero estas quedan con la letra D y tiene 3 regiones o 3 subregiones, ¿verdad?
estas moléculas se les denominan como, o estas regiones más bien, se les llaman HLA-DP, DQ y DR, ¿verdad? ¿Qué función tiene la clase 2 del sistema de histocompatibilidad del sistema HLA? Bueno, pues es un efecto protector, ¿verdad? Contra moléculas que van dentro del sistema digestivo de la célula, o sea, todo lo que tiene que ver con la vía de los endosomas y el proceso lisosómico. Entonces, las células que se encarguen de captar péptidos, de captar antígenos extraños y que pasan por el aparato digestivo, endosomas y lisosomas, se unen a fragmentos de la clase 2 del sistema líder. ¿Dónde se expresan las moléculas CPH2? ¿Sí? Bueno, estas moléculas clase 2 están expresadas en un grupo de células que tienen la capacidad de fagocitar péptidos o antígenos, pero que también los procesan, ¿sí? Para presentárselo a otras células inmunitarias. Entonces, el proceso CPH2 queda restringido solamente a las células que tienen capacidad de presentación de antígenos. Obviamente, pues estas serían las famosas células presentadoras de antígenos, ¿verdad? Como englobamos a los macrófagos, células dendríticas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estos sistemas de alelos HLA, cada sujeto, ¿verdad? Cuenta con un haplotipo diferente, ¿verdad? Y se le llama haplotipo HLA, ¿verdad? Que se hereda, pues obviamente, tanto del papá como de la mamá, ¿verdad? Y lo que tiene este haplotipo en los individuos, ¿verdad? Es que es muy diverso, es muy polimórfico, ¿verdad? Eh, Cada locus de cada región expresa moléculas diferentes. De hecho, pues está muy bien descrito que hay un gran polimorfismo entre estas regiones HLA, ¿verdad? Entonces, les digo, incluso dentro de la misma población, dentro de dentro de una misma familia, ¿verdad? Tenemos haplotipos diferentes, ¿verdad? De acuerdo a lo que heredemos de los papás, ¿verdad? Y ahora sí que la teoría, ¿verdad? Que se tiene respecto al sistema HLA, ¿verdad? Se cree, ¿verdad? Que esta gran diversidad del complejo CPH, el sistema HLA, ¿verdad? Eh, propicie, ¿verdad? Darnos una seguridad de que algún porcentaje de la población va a poder reaccionar, ¿sí? O va a tener la capacidad de poder mostrar péptidos microbianos y activar el sistema inmune, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cantidad de agentes extraños o de antígenos que tenemos en nuestro ambiente, pues es muy, muy grande. Y vámonos con los agentes que nos causan daño, ¿verdad? Que nos causan infecciones. Pues obviamente las infecciones que se presentan aquí, ¿verdad? Pues no son las mismas que vamos a encontrar. Muchas sí van a ser similares, ¿verdad? Pero algunas son endémicas de otros sitios, como por ejemplo algunas infecciones de aquí, incluso en Guanajuato no son las mismas que vamos a encontrar en el Valle de Texas, o incluso yéndonos más lejos en la región del Mediterráneo, en Asia, en Tailandia, ¿verdad? Hay antígenos y infecciones distintas. Pues obviamente los papás, ¿verdad? De cada región, pues van a heredar alelos diferentes para su descendencia, para que en cada región los individuos tengamos pues una batería, ¿verdad? De HLA que pueda detectar estos antígenos y puedan procesarse. O sea, que a fin de cuentas, entre toda la población podamos reunir muchísimos sistemas HLA para poder combatir todas las infecciones que hay en el ambiente, ¿verdad? Pero por lo pronto, donde nosotros nos desenvolvemos nuestra área, pues solamente vamos a tener un sistema HLA que permita reconocer antígenos de nuestro ambiente, que es lo que heredamos de nuestros papás porque ellos se sometieron y tuvieron contacto con grupos de infecciones que son propias de su medio ambiente, propias de su territorio, ¿verdad? La bronca de este sistema HLA, ¿verdad? Es que como es muy polimórfico, pues obviamente es bien difícil encontrar que dos sujetos, bueno, como lo menciona por ahí su libro, entre paréntesis, a excepción de los gemelos homocígotos,
es muy difícil encontrar que dos sujetos expresen las mismas moléculas, ¿verdad? Y obviamente, si de un sujeto a otro, nomás así porque sí, le ponemos un órgano o le trasplantamos un órgano de otra persona, pues obviamente los va a reconocer como extraños y va a montar una especie de respuesta como rechazo. Entonces, este sistema HLA es muy, muy polimórfico. Pero a pesar de toda esta diversidad, ¿verdad? A pesar de toda esta diversidad, pues las personas que digamos más cercanas con las cuales pudiéramos tener esa compatibilidad cercana en el sistema HLA, pues obviamente son los hermanos, ¿verdad? Son los hermanos de la familia, ¿verdad? Porque pues como comparten los alelos que vienen de los papás, pues existe un pequeño porcentaje en posibilidad de que dos hermanos sí puedan compartir, perdón, este sistema HLA, y por eso cuando se busca un trasplante de un órgano que requiere mucha inmunosupresión, como el riñón o la médula ósea, pues obviamente se busca primero en los hermanos esta compatibilidad, ¿verdad? Bueno, el sistema CPH, pues entonces es muy importante dentro de la diversidad para la presentación de antígenos y también está implicado en la patogenia de los trasplantes, que lo revisaremos más adelante, otra vez. Otros involucrados dentro de los procesos inmunológicos, pues definitivamente son estos mensajeros químicos que se llaman citocinas y son muy importantes en la regulación de las respuestas inmunitarias, ¿verdad? En la interacción en las mismas células, en el reclutamiento de estas mismas células, ¿verdad? Todas estas moléculas tienen pues, un factor importante en la regulación de las respuestas, ¿verdad? ¿Quiénes producen estas moléculas o estos mensajeros químicos? Pues todas las células del sistema inmunitario, principalmente las que más producen citocinas, pues son los macrófagos, ¿verdad? Los linfocitos, pero también, aunque no lo crean, hay producción de citocinas por las mismas células de los vasos sanguíneos. Las células del endotelio de los vasos sanguíneos también producen citocinas. ¿Y cuál es la gama de citocinas que nos van a producir? Pues es muy amplia. Las principales como el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 12, los interferones e incluso las quimiosinas. ¿Qué ocurre en las respuestas adaptativas? Pues las citocinas son producidas principalmente por los linfocitos T, CD4 positivos, ¿verdad? Y las moléculas que nos liberan este proceso de ataque inmunitario, pues está la interleucina 2, la interleucina 4, la 5, la 17 y el interferón gamma, ¿verdad? ¿Qué más características tienen las citocinas? Algunas de ellas también se comportan como factores de crecimiento, fíjense. O sea, aparte de orquestar y regular la respuesta inmunitaria, la interacción entre células, también las citocinas tienen un efecto trófico y benéfico sobre la estimulación del crecimiento de líneas celulares, ¿sí? Por ejemplo, en la sangre, ¿sí? Se liberan muchos factores que estimulan la producción de células sanguíneas, que se les llaman factores estimulantes de colonia. Muchas de ellas se les dan siglas, ¿verdad? O se les dan nombres con siglas de acuerdo a las colonias que estimulan. Por ejemplo, ahí viene las siglas GM, CSC, CSF, ¿sí? Factor estimulante de colonias, GM sería de granulocitos y monocitos. Y así, y esto lo van a ver mucho cuando ya vayan en el módulo de hemato, ¿eh? Ahí van a revisar todos los grupos de moléculas que sirven como estimulantes de colonias, ¿verdad? Y van a ver esa característica de que se les dan las siglas, bueno, la terminación CSF y la primera de las siglas de acuerdo a las células que van estimulando. E incluso hay algunas interleucinas, ¿verdad?, que también tienen un efecto propiciando el crecimiento de colonias celulares. Entonces, ¿qué ocurre cuando se monta una respuesta inmunitaria? Pues ocurre un fenómeno de reconocimiento de antígenos, ¿verdad? Así rápidamente, pues los antígenos son captados
pasan a órganos linfoides, ¿verdad? El chiste de los antígenos cuando entran en la circulación linfática es que encuentren estaciones de relevo donde puedan ser capturados por las células presentadoras de antígenos y a su vez, ¿verdad?, que puedan ser presentados a los linfocitos, ¿verdad? De hecho, aquí lo menciona en el párrafo de abajo, ¿verdad? Los microbios y sus antígenos son capturados o captados por células dendríticas, o sea, estos transportan la carga antigénica a los ganglios linfáticos y de aquí son procesados para unirlos al complejo principal histocompatible. Esto es muy importante, ¿verdad? El complejo principal de histocompatibilidad para la presentación de los antígenos y aparte las moléculas asociadas. O sea, por sí solo el complejo principal de histocompatibilidad es importante en la presentación de moléculas, pero también tiene incluso a los lados moléculas que sirven como coestimuladoras y las coestimuladoras también son muy importantes para el establecimiento de la respuesta inmunológica. Entonces, una primera etapa, ¿sí?, es cuando el antígeno penetra en nuestros tejidos, rápidamente pasan a la circulación linfática y el chiste es que pasen lo más pronto posible a los ganglios, que es ahí en donde van a estar los filtros que van a poder identificarlos e iniciar la respuesta inmunitaria. Inmunidad celular, bueno, pues posterior a la activación del sistema inmunológico por el antígeno, ¿verdad? Una de las primeras respuestas que ocurren, ¿verdad?, es la activación del CD4, ¿verdad? Los CD4, ¿verdad?, secretan una molécula llamada interleucina 2, obviamente con la aparición de receptores de alta afinidad para IL-2, ¿sí? Y este primer paso en la activación de linfocitos CD4 positivos, ¿verdad?, propicia la liberación de esta interleucina, que es un fuerte factor de crecimiento. La interleucina 2 propicia rápidamente la producción de clonas de linfocitos CD4 positivos. Otra célula que también se activa dentro de la llegada de los antígenos es el macrófago. Empieza a producirse una cantidad importante de CD40. Les digo que después de la llegada del antígeno a nuestros tejidos y el paso por la circulación linfática y llegando a los ganglios linfáticos, uno de los primeros eventos que ocurren en las células inmunológicas es la activación de los CD4 positivos con la producción de una cantidad importante de interleucina 2, que es una molécula que estimula las colonias de células T para que proliferen. Además, la activación, ¿sí?, y la puesta en actividad del funcionamiento de los macrófagos gracias al ligando CD40 y activación de células B. Entonces, ya que se activaron los CD4, ¿verdad?, gracias a la interleucina 2 y a la proliferación, ¿verdad?, se diferencian en múltiples líneas celulares, ¿verdad?, obviamente con funciones específicas, ¿verdad? Existe una familia de linfocitos CD4 que se le llama familia TH1, ¿verdad? La familia TH1 produce una molécula llamada interferón gamma, ¿verdad?, que con ayuda del CD40, ¿sí?, termina la activación de macrófagos, ¿sí? Este proceso de activación con el interferón gamma y el CD40 es a lo que se le llama activación clásica del macrófago, en donde el macrófago, dan de cuenta que lo ponen repleto de armamento y empezar a destruir agentes infecciosos. Esa sería la vía TH1 de los CD4, ¿sí? La vía TH1 con activación clásica del macrófago. Tenemos la vía TH2 de los linfocitos CD4, que estas producen la interleucina 4, que esta estimula a su vez a las células B para diferenciarse en plasmocitos y obviamente producir inmunoglobulinas, ¿verdad? También la vía TH2, por ejemplo, es muy específica para estimular células que combatan las infecciones por parásitos y helmintos gracias a la liberación de una interleucina clave que es la interleucina 5. Algo muy importante, la activación humoral de las células B requiere forzosamente de las células T, ¿no? Estas no pueden participar solas, ¿verdad?
En algunos casos, ¿verdad? Existe, ¿verdad? Algunas moléculas, pero son casos muy restringidos, en donde algunas moléculas como polisacáridos y lípidos pueden estimular la secreción directa de inmunoglobulina E. Sí, perdón. Ok. Sí, les digo que a ustedes les aparece la falla en el internet, pero a mí no me sale el cuadrito hasta unos segundos después. Ustedes me dicen, no se escucha, o se escucha mucha la conversación, pero a mí no me aparece nada hasta unos segundos después, unos 5 o 6 segundos después cuando me sale el cuadrito, pero ahorita ya, al parecer, ya se volvió a recuperar. Les decía que la activación de las células B en la mayoría de los casos requiere la participación de las células T, ¿verdad? Las células B por sí solas, ¿verdad? Que combatan las infecciones produciendo anticuerpos, ¿verdad? Solitas, son muy pocos los casos, ¿verdad? La mayoría requiere la coparticipación de la célula T para la estimulación, ¿verdad? Existe una pequeña vía en donde las células B pueden producir IgM, ¿verdad? Contra algunas moléculas de polisacáridos y lípidos de algunos bichos, ¿verdad? Pero esta estimulación directa de células B para producción de IgM sin necesidad de células T es muy escasa, son para muy escasos infecciones, ¿verdad? Este proceso de activación de célula B sin necesidad de células T se le llama activación independiente de células T, pero en realidad la mayor parte del funcionamiento y la activación de célula B con producción de anticuerpos a fuerza requiere la participación de los linfocitos. Ok, en el caso de antígenos que son proteínas, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en el proceso de estimulación de célula B? Bueno, pues se sintetizan anticuerpos, ¿verdad? Dentro de los agregados linfoides que se encuentran en los ganglios linfáticos y en el tejido linfoide asociado a mucosa, ¿verdad? Eh, la síntesis de anticuerpos, ¿verdad? Se presenta un fenómeno de cambio de isotipo en donde se empiezan a producir anticuerpos de alta afinidad para poder atacar a la gente que está generando la infección. Este proceso de cambio de isotipo se da en los centros germinales de los folículos linfoides secundarios. Por eso era la observación que les hacía el sábado y les explicaba que en los tejidos linfoides sí hay que hacer la diferencia entre el folículo linfoide primario y el secundario. Cuando un ganglio linfático no se encuentra estimulado, no hay activación, ¿verdad? Para combatir antígenos. El folículo linfoide solamente es un nodulito de células, una pelotita de células que pueden ser 500, 600, 1000 células, 1000 linfocitos y macrófagos juntos, ¿verdad? Pero sin activación, ¿verdad? Y muestra una coloración intensamente morada, muy acidófilo, porque es una zona muy celular. Bueno, cuando se da la activación de las células B, ¿verdad? Eh, Dependiente de las células T, como ocurre normalmente, ¿verdad? Para la producción de anticuerpos, se presenta el cambio de isotipo, la producción de anticuerpos de alta afinidad y el centro del folículo linfoide se torna pálido y solamente los linfocitos B que se están diferenciando en células plasmáticas empiezan a trabajar ahí y empiezan a producir estos anticuerpos de alta afinidad. Y esto ocurre, como les digo, en el centro germinal del folículo linfoide. Por eso cuando nosotros vemos un tejido linfoide asociado a mucosa o un ganglio linfático con grandes centros germinales, que eran los que les decía ese día el sábado, que el centro germinal se ve como una zona pálida rodeada de un collarete de linfocitos más densa. Ese centro pálido es el centro germinal. Ahí se está estimulando, ahí se están produciendo anticuerpos de alta afinidad para combatir las infecciones. Entonces, los folículos secundarios, ¿sí? Son una prueba en donde se está dando el proceso de cambio de isotipo, producción de anticuerpos de alta afinidad. Ok, otra cosa muy importante dentro del sistema inmunitario es la memoria inmunitaria, ¿verdad? Entonces, la activación inicial de linfocitos, ¿verdad? También conlleva a la producción de una clona de linfocitos que tienen una vida más larga y generan un proceso, ¿verdad? De circulación en nuestra sangre, en nuestros tejidos por meses o por años, ¿verdad?
Y obviamente el objetivo de estas células es que nos generen una memoria por si regresara el bicho, si regresara el agente extraño, poderlo combatir. Esto es a lo que se le llama memoria inmunitaria. Desgraciadamente la memoria inmunitaria es muy distinta de un patógeno a otro, ¿verdad? Hay enfermedades en donde la memoria inmunitaria pues prácticamente solamente requerimos una dosis o un refuerzo en nuestra vida, ¿verdad? Un contacto para poder mantener una cifra de anticuerpos alta en nuestra sangre, ¿verdad? En otras no es así, y la prueba pues la tenemos ahorita con la infección por SARS-CoV-2, ¿verdad? Surge la aparición de las vacunas, que la aparición de las vacunas yo siempre lo seguiré diciendo que yo creo que de los grandes descubrimientos de la medicina, si no me atrevería a decir que el primero más importante para la medicina es la invención de las vacunas, ¿verdad? Requerimos, ¿verdad? Esas dosis de refuerzo para poder mantener elevados nuestros anticuerpos, ¿verdad? Porque pues sí, ya lo hemos visto ahorita, hay infecciones como el SARS-CoV-2 en donde pasando los 6 meses el conteo de anticuerpos se reduce, ¿verdad? En la mayoría de las personas, algunos no es así, en algunos sí siguen permaneciendo elevados. Entonces, se reduce la producción de anticuerpos y obviamente pues requerimos un refuercito para volverlos a elevar y estar más protegidos por si la gente extraño regresara a querernos infectar. Entonces, la memoria inmunitaria es ahora sí que es una cosa importantísima dentro de la inmunidad adaptativa y nos da esa propiedad de tener clonas de linfocitos que todavía andan circulando, ¿verdad? Con capacidad de poder responder ante el contacto con el antígeno y algo muy importante, la memoria inmunitaria es la que nos da esa propiedad de que si regresa el agente infeccioso, la infección pueda ser resuelta de una manera más rápida y si se presentaran síntomas fueran muchísimo más leves. Tenemos menos de un minuto. Se conectan con el mismo link, por favor. Bien, muchachos, vamos a seguir. Entonces, vamos viendo. Déjenme más aquí. Se me vuelve loca esta máquina. Bueno, pues eso fue lo último que revisamos respecto a la inducción a inmunopatología. Obviamente, el conocimiento de la inmunología es muy extenso, tan es así que existe una especialidad médica de inmunología, ¿verdad? Alergia e inmunología, que es una especialidad médica por completo separada, porque es muy extensa el conocimiento inmunológico y la cantidad de receptores y moléculas que están en la superficie de todas las células de defensa y todas las cosas que hacen son incontables, es mucho material, es muy vasto, ¿verdad? Pero bueno, vamos viendo las cosas que son relevantes y eso pues sería prácticamente los involucrados, entre comillas, de manera normal. La función normal de las células del sistema inmunitario, mediadores, citocinas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, vamos a entrar de lleno con las enfermedades, ¿eh? Vamos a platicar en una primera sección de los trastornos inmunológicos de hipersensibilidad, en donde el sistema inmune se vuelve más sensible de lo normal y esto nos conlleva el desarrollo de enfermedades, que obviamente aquí la clasificación pues es una gran clasificación, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Incluye muchos grupos de enfermedades. Luego, en el siguiente grupo de trastornos de hipersensibilidad, posterior a este más bien, vamos a revisar todas las enfermedades relacionadas con efectos en el sistema inmunológico, lo que se le llama inmunodeficiencia. Vamos a hablar de inmunodeficiencias primarias y obviamente la secundaria, que es un tema algo extenso, que es la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Y un pequeño apartado que queda entre estos dos, entre trastornos de hipersensibilidad y inmunodeficiencias, que son las enfermedades autoinmunes. Ahí también vamos a ver muchos ejemplos de enfermedades autoinmunes, con sus características clínicas y patológicas, que es lo que nos importa, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar primero cuál es la clasificación de los trastornos de hipersensibilidad. ¿Y qué significa esto de hipersensibilidad, ¿verdad? Bueno, pues se da por un desequilibrio entre los mecanismos
de la inmunidad normal, en los mecanismos efectores de la inmunidad normal y los mecanismos de control, ¿verdad? Que limitan normalmente estas respuestas, ¿verdad? Hay un desequilibrio entre una inmunidad normal y lo que la bloquea o evita que esa se extienda más allá. En la hipersensibilidad, pues el sistema inmune se vuelve más hipersensible, se vuelve más escandaloso, por decirlo así, ante el agente extraño o lo que lo está activando. Y obviamente todo esto, ¿verdad?, conlleva a síntomas clínicos. ¿Cómo se clasifican los trastornos de hipersensibilidad? Vamos a revisar a continuación los grupos, ¿verdad? Y obviamente así a grosso modo cuál es la patogenia, ¿verdad?, de ellos y algunos ejemplos, ¿verdad? Tenemos mecanismos de hipersensibilidad inmediata tipo 1, ¿verdad? En esta pues encontramos una reacción inmunitaria rápida, ¿sí?, que se produce en un sujeto previamente sensibilizado, y la clave está en que ocurre un fenómeno de desgranulación de una célula importante en este patrón de hipersensibilidad, que es la célula cebada o mastocito, regulado por la unión de antígenos con la inmunoglobulina E. Algo muy importante en la hipersensibilidad tipo 1, que es la clásica respuesta de las alergias, ¿verdad? Es que la persona tiene que estar sensibilizada. Todas las personas que tienen alergia, ¿verdad? Alergia a lo que ustedes quieran, algún alimento, a los cabellos del gato, o qué sé yo, a una planta, ¿verdad?, a una flor, al polen, ¿verdad? Requieren forzosamente un contacto primario, ¿verdad? No hay una alergia con la que ustedes hayan nacido y surja así de la nada por sí sola, no. Se requiere un mecanismo primario, un primer contacto para que quede en la memoria y posteriormente surja la respuesta de hipersensibilidad, hiperreacción del sistema inmune y nos genere todos los síntomas de la alergia secundario a ese segundo contacto, ¿sí? Las personas que tienen una alergia a algo, muchas de ellas traen un patrón de herencia, pues de un cierto haplotipo, ¿verdad? Heredan ciertas características, ¿verdad? En un haplotipo y los vuelve más predispuestos a tener esa alergia, ¿verdad? Se hereda. Pero la activación de la respuesta alérgica requiere un primer contacto, ¿verdad? En este caso, los trastornos de hipersensibilidad inmediata tienen una respuesta muy excesiva de la actividad TH2, de los linfocitos CD4 TH2 positivos, ¿verdad? Porque estas células pues, desempeñan un papel importantísimo en la producción de IgE. La IgE es clave para que se dé la activación de los mastocitos. Sin esta no podemos tener la activación de mastocitos. ¿Qué ocurre? Aquí está rápidamente en un esquemita, que de hecho es de su libro. Aquí está el alergeno, ¿verdad? Ustedes pues traen obviamente ya una predisposición a que pueden despertar una alergia ante ese alergeno, por el haplotipo que ustedes quieren. Entre el alergeno, ¿verdad? Obviamente se da el proceso de presentación del antígeno con la célula presentadora de antígeno, los linfocitos T, y algo muy importante que ocurre en ese primer contacto es la activación de la vía TH2 con reclutamiento de células B, diferenciación en plasmocitos y producción de mucha IgE. Entonces se liberan grandes cantidades de IgE. De hecho, pues aquí me mueve la flechita. Y entonces, al haber una gran producción de IgE, el mastocito, pues ahí anda circulando, patrullando la zona. Cuando surge una segunda exposición al antígeno, la IgE se une con el antígeno, se activa el mastocito y en el mastocito ocurre una liberación excesiva de mediadores de la inflamación, una desgranulación, ¿verdad? Y prácticamente las personas que tienen una respuesta alérgica tienen síntomas prácticamente en minutos después del contacto, ¿verdad? Pero ya después de haber ocurrido el primer contacto, ya del segundo contacto en adelante, ahora sí, vienen todos los síntomas de la alergia, ¿sí? Ocurre una reacción de hipersensibilidad inmediata y una reacción de fase tardía que puede extenderse de 2 a 24 horas. Y bueno, pues este proceso de desgranulación de mastocitos, pues obviamente conlleva a la aparición de los síntomas que ustedes conocen, ¿verdad?
La rinorrea, todo lo que es escurrimiento nasal, lagrimeo, estornudos, tos, hinchazón, ronchas, etcétera, comezón, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el mastocito armado con anticuerpos IgE, ¿verdad? Se expone al mismo antígeno en un segundo tiempo, se activa el mastocito y se libera todo el arsenal de mediadores. El problema es que la liberación de los mediadores del mastocito en las personas que tienen hipersensibilidad tipo 1 es muy intensa. Libera muchísimos mediadores y en un corto tiempo. Entonces, por eso hace que se tengan las características clínicas de una reacción de hipersensibilidad. O sea, yo creo que ustedes conocen a alguien que tenga alguna alergia o algunos de ustedes tienen alguna alergia a algo y lo ponen en contacto con ese antígeno y así en cuestión de segundos, minutos empiezan con los síntomas, con la hinchazón, con la comezón, con la rinorrea, con el lagrimeo, ¿verdad? Porque la liberación de los mediadores de los mastocitos es muy rápido y son muchos mediadores. ¿Cuáles son estos mediadores de la hipersensibilidad inmediata? Hay mediadores preformados. ¿Qué quiere decir? Que estos mediadores ya están dentro de los gránulos del mastocito. Prácticamente son los primeros que se liberan en el contacto con el antígeno y la IgE. Y dentro de los mediadores preformados tenemos tres grupitos. Número 1, el grupo de las aminas vasoactivas, pues ya lo revisamos en el capítulo número 2, número 3, que es la histamina. Luego tenemos la liberación de enzimas como proteasas, hidrolasas ácidas o incluso protoglucanos como la heparina. Esos son los mediadores preformados. Otros mediadores que serían ya los mediadores secundarios son los mediadores que se producen un poquito después de la liberación de los mediadores primarios y estos vienen por la vía de la fosfolipasa A2. ¿eh? La vía de la fosfolipasa A2 es la vía enzimática que convierte los lípidos de la membrana del mastocito en ácido araquidónico y en todos los derivados del ácido araquidónico que ustedes ya conocen que son importantes en la inflamación, como la prostaglandina, los leucotrienos y otras moléculas también relacionadas, ¿verdad? También dentro de los mediadores secundarios encontramos moléculas como el factor de activación plaquetario o incluso citocinas, pero estas ya se producen, les digo, unos segundos después de la liberación de los mediadores primarios. Luego tenemos la hipersensibilidad mediada por anticuerpos, que es la hipersensibilidad tipo 2. ¿Qué ocurre en este patrón de hipersensibilidad? Bueno, anticuerpos reaccionan con antígenos presentes en la superficie de una célula o en la matriz extracelular y generan una enfermedad al destruir, ¿verdad? Al destruir esa célula que tiene el antígeno por desencadenar inflamación o porque simplemente el anticuerpo interfiere con las funciones normales de una célula o de un receptor en particular. Dentro de la hipersensibilidad mediada por anticuerpos es muy importante el proceso de opsonización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una célula o tenemos un agente extracelular que está revestido por IgG, ¿verdad? Se vuelve opsonizable, ¿verdad? Atrayente, se une a receptores específicos y genera un proceso de fagocitosis y activación de las células con destrucción, pues obviamente de este antígeno en el sitio donde se pegó, ¿verdad? Uno de los mecanismos de daño celular en la hipersensibilidad tipo 2 es eso, ¿verdad? Una célula, principalmente una célula citolítica, una célula presentadora de antígenos, destruya directamente por fagocitosis a esa célula o ese componente que tiene pegado el antígeno por opsonización, ¿verdad? Le atrae, se une a ella, la fagocita y la destruye, ¿verdad? Otro mecanismo de destrucción de tejidos que tiene que ver con la hipersensibilidad mediada por anticuerpos, ¿verdad? Es que los anticuerpos se unen en sitios fijos en los tejidos y se atrae respuesta inflamatoria. Y la respuesta inflamatoria es la responsable de destruir al propio tejido, ¿verdad?
Otra cosa que también pasa con la hipersensibilidad tipo 2 es que los anticuerpos activan el complemento y se liberan todos los productos de la cascada del complemento, que muchos de estos tienen también una actividad proinflamatoria. Otro mecanismo fisiopatológico de la hipersensibilidad tipo 2, ¿sí?, es que los anticuerpos que están producidos van contra receptores de superficie celular. Y fíjense que aquí lo interesante es que estos anticuerpos no destruyen a la célula, ¿sí? No activan el sistema inmune para destruirla, simplemente se unen a la superficie, se unen con el receptor, ¿verdad? Y pueden alterar la función del receptor o bloquear, ¿sí?, bloquear la función del mismo, simplemente sin causar lesión o inflamación. Aquí está rápidamente en esta figurita resumido lo que son la fisiopatogenia de la hipersensibilidad tipo 2. Vean cómo en todas participan antígenos y anticuerpos, ¿ya? La primera vía, que es la vía de opsonización y fagocitosis, ¿sí? Entonces tenemos una célula que tiene un antígeno y hay un anticuerpo circulando, es reconocida por el anticuerpo y la célula fagocítica se la come y la destruye. Hay una destrucción, una lisis por un proceso de opsonización y fagocitosis, ¿verdad? La segunda vía, que es la vía de la inflamación, en donde está el antígeno, ¿verdad? Anda la célula inflamatoria por ahí, como un neutrófilo, un macrófago, con sus anticuerpos, se une al antígeno, que puede estar adherido en el tejido, adherido en una superficie, y esta misma célula puede liberar enzimas y destruir el tejido, especies reactivas del oxígeno, por ejemplo. O la unión del antígeno y el anticuerpo también puede activar complemento y el mismo complemento generar una respuesta inflamatoria. Entonces, el segundo grupo de respuestas con la hipersensibilidad tipo 2 es una respuesta de tipo inflamatoria, y en muchos de los casos mediada por complemento. Y el tercer grupo, que es la disfunción celular mediada por anticuerpos, en donde no se genera una inflamación, no se genera una destrucción tisular. Aquí la clave está en que el anticuerpo, ¿sí?, la clave está en que el anticuerpo se une, ¿verdad?, a un receptor, bloquea su funcionamiento y obviamente altera su fisiología, o en otro caso, que el anticuerpo mimetice a la molécula receptora original y este anticuerpo estimule al receptor al que se unió, estimulando a la célula. Y ahí les pone dos ejemplos muy interesantes, ¿verdad? En el caso del bloqueo, inhibiendo la función, pues está la enfermedad de la miastenia gravis. En el caso de la hiperestimulación del anticuerpo, porque mimetiza a la molécula normal que estimula el receptor, pues está la enfermedad de Graves, que es el hipertiroidismo. Rápidamente, aquí están los ejemplos de enfermedades mediadas por anticuerpos, hipersensibilidad tipo 2, por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmunitaria, ¿verdad?, en donde el antígeno diana, pues son proteínas de la membrana eritrocítica. El detalle de esta anemia hemolítica, pues es un proceso de destrucción de glóbulos rojos, una hemólisis, y obviamente al haber una hemólisis y una destrucción eritrocitaria, pues hay anemia. También hay enfermedades que afectan a las plaquetas, y estas enfermedades se les llaman púrpuras, ¿verdad?, en donde también hay una destrucción y fagocitosis de plaquetas, obviamente con disminución del volumen plaquetario y riesgo de hemorragia. Otras enfermedades mediadas por hipersensibilidad tipo 2 está el pénfigo vulgar. Yo creo que del pénfigo vulgar se acuerdan perfectamente porque lo revisamos en histología, ¿verdad?, en donde las dianas principales de destrucción por los anticuerpos son proteínas de unión, ¿en dónde? En los desmosomas, ¿verdad? Ahí hay unas moléculas de la familia de las caderinas, como las desmoplaquinas, desmogleína, en las cuales los anticuerpos se unen a ellas, ¿sí? Moléculas que ya están ahí adheridas en esos complejos de unión, llega el anticuerpo, se une, se activan proteasas, ¿sí? Hay destrucción de las uniones celulares y por eso las personas que tienen pénfigo se llenan de ampollas por todos lados, ¿verdad? Y ya como último ejemplo, pues la vasculitis, ¿sí? La vasculitis causada por ANCA, anticuerpos ANCA.
otras más que pertenecen al grupo de la hipersensibilidad tipo 2, el síndrome de Gut-Pasteur, en donde la diana principal es una proteína no colagenosa que se encuentra en el pulmón y en el riñón, ¿sí? Las personas que tienen síndrome de Gut-Pasteur tienen etapas de nefritis, inflamación del riñón y también destrucción del pulmón con hemorragia pulmonar, ¿verdad? Otros ejemplos está la fiebre reumática aguda, el famoso reumatismo, ¿verdad? Eh, surge, en este caso, la diana es un antígeno, ¿sí? Que reacciona de manera cruzada con algo normal de nuestro cuerpo. Aquí la clave de la fiebre reumática aguda está en que la persona tuvo que haber tenido una infección de la garganta por una bacteria que es un estreptococo, ¿verdad? Si la infección no se atendió adecuadamente o no se eliminó, el antígeno que quedó de la pared de esa bacteria puede generar reacción cruzada con algunos órganos de nuestro cuerpo, y con los que reacciona son con elementos de las articulaciones y con los miocitos del corazón. Por eso, desde la vieja guardia, se decía, ¿verdad? Y de hecho todavía si tenemos una faringoamigdalitis, e incluso ya se constató por medio de un cultivo que hay un estreptococo, ¿sí? Hay que darle tratamiento, ¿eh? Y manejarlo con un tratamiento completo. En muchos de los casos se utilizan familias de las penicilinas para poder destruir, terminar con la infección por el estreptococo. Porque si la infección por estreptococo no se atiende bien, se deja muy a lo light. Ok, ok. Les digo que platicábamos de algunos ejemplos de enfermedades relacionadas con la hipersensibilidad tipo 2. Está, les digo, síndrome de Gut-Pasteur, la fiebre reumática aguda, la miastenia gravis. Estas enfermedades que aparecen al final, las últimas 4, son enfermedades que tienen que ver en donde los anticuerpos tienen un efecto sobre el funcionamiento de algún receptor. Por ejemplo, en la miastenia está muy interesante porque ¿qué ocurre en la miastenia? En la miastenia, el anticuerpo inhibe la unión de un neurotransmisor con su receptor, y al inhibir, ¿sí? Al inhibir este neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina, las personas que tienen miastenia gravis tienen debilidad muscular o incluso pueden estar en parálisis porque no hay contracción muscular. Pero aquí no hay inflamación, no hay destrucción. ¿Qué ocurre en la enfermedad de Crick? Un hipertiroidismo. La diana es el receptor de la hormona estimulante del tiroides. ¿Qué ocurre? El anticuerpo se pega al receptor de la hormona estimulante del tiroides y la estimula porque mimetiza el efecto de la TSH normal. Entonces, el mismo anticuerpo estimula al receptor y se produce un hiperfuncionamiento de ese receptor que se traduce con un hipertiroidismo, ¿sí? Por ejemplo, hay una diabetes en donde hay un anticuerpo que va contra el receptor de la insulina, ¿sí? Y al unirse con el receptor, pues obviamente no funciona adecuadamente la insulina. Okay. Les digo que otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo de respuesta de hipersensibilidad tipo 2 la tenemos, por ejemplo, la diabetes resistente a la insulina, en donde la diana de destrucción, la diana del anticuerpo más bien, es el receptor de la insulina. Entonces, ¿qué pasa con el anticuerpo? Se une al receptor de insulina y obviamente la insulina puede hacer su trabajo para hacer la glucosa, propiciar la entrada de glucosa a las células y que genera glucemia o incluso cetoacidosis, ¿verdad? Y tenemos la anemia perniciosa. En la anemia perniciosa, el factor intrínseco, que es una molécula que se produce en el estómago, que es importantísima para la absorción de vitamina B12 en el intestino, ¿sí? Se neutraliza por un anticuerpo. Y al unirse el anticuerpo, la vitamina B12 no puede transportarse al intestino. ¿Y qué pasa? La vitamina B12 la tiramos, no la absorbemos. Las personas que tienen una anemia perniciosa por la producción de este anticuerpo, que según el factor intrínseco, pues desarrollan anemia, que de hecho es como anemia perniciosa. Ya obviamente en cada uno de sus apartados, de sus módulos, van a ver a profundidad cada uno de estas enfermedades.
Luego tenemos la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, que es la hipersensibilidad tipo 3. ¿Cuál es la clave de la hipersensibilidad tipo 3? Que se forman inmunocomplejos, complejos de antígeno y anticuerpo que producen daño tisular porque activan la inflamación en los sitios donde se deposita. ¿Sí? Esa es la clave de la hipersensibilidad tipo 3. ¿Cómo inicia este patrón de hipersensibilidad? Según está el antígeno, se combina con el anticuerpo en la circulación sanguínea, forman inmunocomplejos y estos se depositan, ¿sí? Se depositan en sitios donde hay vasos sanguíneos, paredes vasculares, ¿verdad? Ahora, estos antígenos que generan estos inmunocomplejos y se atoran en las paredes de los vasos sanguíneos, pueden ser antígenos que vienen de afuera. ¿Qué quiere decir? Antígenos exógenos o antígenos endógenos, que nosotros los producimos como si fueran autoanticuerpos, como si fueran autoantígenos. Las enfermedades que tienen que ver con inmunocomplejos, y eso lo vamos a ver en el siguiente apartado de autoinmunidad, pues obviamente tienden a afectar a riñones, articulaciones o incluso vasos sanguíneos pequeños. Estas enfermedades por inmunocomplejos pueden tener una presentación local o pueden ser sistémicas, ¿no? Un ejemplo de una enfermedad o un patrón sistémico de una enfermedad por inmunocomplejos es la famosa enfermedad del suero, ¿verdad? Esta sería por la inoculación de un antígeno que viene de afuera, un antígeno exógeno, ¿sí? Lo más común es que la hipersensibilidad tipo 3 de tipo sistémica sea por enfermedades que atacan a nuestros mismos antígenos, o sea, autoantígenos, y entre ellos tenemos sobre todo al lupus eritematoso, ¿verdad? O que surja una reacción cruzada contra microorganismos infecciosos como la panarteritis nodosa. ¿Qué ocurre en esta? Pues primero llega el antígeno, se forma el complejo con el anticuerpo. ¿Ya regresó? Ahora. Les digo que, ¿qué pasos ocurren en esta hipersensibilidad tipo 3 o mediada por inmunocomplejos? Pues obviamente está el antígeno, está el anticuerpo, se unen, se forma un complejo, ¿verdad? Antígeno, anticuerpo, circulan en la sangre, ¿verdad? Y posteriormente viene la etapa número 2, que sería la etapa de depósito de inmunocomplejos. Se depositan, ¿sí? Por lo regular en los vasos sanguíneos que tienen una gran cantidad de filtración, como lo sería en el riñón y como sería en la membrana sinovial, ¿verdad? Entonces, este depósito, como les digo, se da a nivel de los vasos sanguíneos que filtran por lo regular mucho plasma, riñón y articulación. Posteriormente viene la tercera etapa, que es la lesión por inmunocomplejos. El depósito del inmunocomplejo en la pared de los vasos sanguíneos activa complemento y la lesión se produce posterior a esto por la inflamación, ¿verdad? Mediada por el complemento y obviamente la destrucción celular. ¿Qué ocurre con la activación del complemento? En estos inmunocomplejos que están atorados en la pared de los vasos sanguíneos, ocurre una inflamación de la pared de los vasos sanguíneos y ocurre un fenómeno que se llama vasculitis aguda. Ocurre una vasculitis aguda y se empiezan a acumular muchísimos neutrófilos en la pared del vaso sanguíneo que destruyen la pared vascular. Obviamente, al haber inflamación aguda, se deposita fibrina y aparece un material eosinófilo en la pared del vaso sanguíneo que está inflamado. Este patrón de necrosis, que ya lo vimos en el primer parcial, se le llama necrosis fibrinoide. En algunos de los casos, la respuesta inflamatoria puede ser tan intensa que pueden formarse trombos, ¿sí? Trombitos, y con ello, de necrosis. ¿Verdad? ¿Ya verán? Bueno, pues ya prácticamente, así que regresa la señal ya casi terminando. Pero bueno, esta es la hipersensibilidad tipo 3, les digo, que puede tener una presentación sistémica que es lo más frecuente. Existe una forma localizada de hipersensibilidad tipo 3 en donde la misma respuesta de vasculitis y necrosis fibrinoide solamente queda en un pequeño sitio del cuerpo, localizadita, muy localizadita en una parte.
Esta reacción, que más que todo se utiliza en el laboratorio, se le llama reacción de Arcus, pero sería una especie de depósito de inmunocomplejos muy localizado. Hay que llevarnos la idea de que la mayor parte de presentación de la hipersensibilidad tipo 3 y mediada por inmunocomplejos es sistémica. Desgraciadamente afecta a todo el cuerpo y como la afección es muy extensa y le pega a riñón y articulaciones, el daño y los síntomas pues son muy marcados y eso lo vamos a ver como ejemplo clásico en la enfermedad del lupus eritematoso. Bueno, muchachos, pues ahora sí que aunque ya haya regresado la conexión, pues ya nos queda menos de un minuto. Me paso a retirar, ya me tengo que retirar. El día de mañana continuamos hasta donde revisemos el día de mañana. Llegaría su examen del próximo sábado. Sigan leyendo, por favor. ¿Sale? Gracias, nos vemos.